Conoce en qué anda el mundo, noticias, farándula, política y mucho más. Solo en Clips, una opinión directa. Buenas tardes para todo nuestro público. Estamos aquí nuevamente en Clips, en una nueva emisión de nuestro magazine noticioso. Y pues hoy les tenemos un tema bastante sensible que ocurre mucho en nuestro país y son los feminicidios. ¿Cómo les parece? Irama, Jessica, Berta, ¿cómo están? Hola Priscila. Hola Priscila. Hola niñas, hola a todos. Bueno, muy bien, acá pasando esta cuarentena en casita y pues tratando de llevar estos temas de interés a todos. Así es, bueno, yo arranco con cifras. Les cuento que en el año 2019, 796 mujeres fueron asesinadas y según reporte de medicina legal, 20.000 mujeres están en riesgo de padecer un feminicidio. Y pues bueno, estas cifras son bastante preocupantes, pero lo es peor el hecho de que todas estas personas, perpetradores de violencia, estos victimarios, pues al parecer nunca son detenidos y pasa lo que siempre vemos en Colombia, ¿no? Que quedan libres. Sí, algo que se ha vuelto muy común y tan común que estas cifras, en vez de disminuir, van en ascenso, Priscila. Recordemos que desde el 2002 hasta el 2009 fue un periodo bastante alarmante. Hubo más de 627.000 casos de maltrato hacia la mujer en Colombia. Y de esos casos, 11.976 mujeres fueron asesinadas. Así es, Irama. Dentro de esas 11.976 mujeres asesinadas, hoy vamos a conocer el caso de Aura Virginia González Malagón, asesinada por su pareja sentimental en el año 2017 en Patio Bonito, Kennedy. Relato que fue tomado en diálogo con su hija Lady por el reconocido periódico El Heraldo. De acuerdo con Lady Joana Gómez Malagón, hija de Aura Virginia González Malagón, el pasado 31 de julio del 2017, su madre llegó a su casa ubicada en el barrio Patio Bonito en Kennedy, en compañía de la persona que para esa fecha era su expareja sentimental, Arbey Alexander Ipus Rincón. Pasados unos minutos, según indica Lady, comenzó a escuchar gritos, golpes y llamados de auxilio por parte de su madre. Corrió a su ayuda y vio que Arbey Alexander la estaba golpeando. Al intentar ayudarla, el agresor sacó una navaja y le hirió en 2 oportunidades. Es allí cuando Lady, en medio de sus heridas, decide hacerse la muerta y en un descuido de su agresor corre a la calle y es auxiliada por un vecino, mientras que Arbey Alexander y por Rincón se da a la huida. Finalmente, Lady es trasladada a un centro asistencial. Por su parte, Aura Virginia había perdido la vida tras ser atacada con un arma blanca en el cuello por su expareja sentimental, Arbey Alexander Ipus Rincón. Ahí veíamos un caso de la ciudad de Bogotá, puntualmente en Patio Bonito Kennedy, pero acá en la ciudad de Barranquilla también tenemos casos y son de verdad bastante alarmantes. Entonces, Irama, tú tienes un caso y nos querías contar. Así es, Berta, no nos tenemos que ir muy lejos para saber que este tipo de hechos están latentes en cada una de nuestras ciudades. Por ejemplo, aquí en Barranquilla, hace algunos 3 años, una mujer de 36 años fue víctima de violencia intrafamiliar. Fue atacada por su ex esposo y la hija de este señor. La golpearon brutalmente a tal punto de llevarla a la clínica. Esta mujer tuvo que ser escondida en un hospital pediátrico porque este tipo la estaba buscando para terminar lo que había empezado. No obstante, esta mujer, junto con sus familiares, hicieron las denuncias pertinentes a la fiscalía, pero sin tener mucho éxito porque se presentan ciertas irregularidades. De repente, a la hora de que estas personas con pocos recursos para contratar un excelente o un buen abogado, tienen trabas a la hora de tener una respuesta y la captura de este sujeto. También el desconocimiento de cómo colocar una denuncia es muy importante en este proceso y el cual permitió que esta persona aún esté en libertad y sin pagar por los daños causados.
Y no es solo eso lo que indigna, Irama. Recordemos que tal como lo dijo la concejala Gloria Estela Díaz en algún momento, este tipo de casos lo que más indigna no es solo que el agresor siga libre, sino que seguimos incentivando a que el asesinato de mujeres siga solamente en cifras. Ahora me pregunto, ¿estas reacciones que tiene el derecho solo las tiene cuando se trata de crímenes contra mujeres o cuando la mujer es asesina? ¿Qué tipo de trabas existen en el sistema penal colombiano? Bueno, justamente para eso estuvimos consultando a 2 abogados que pues nos estuvieron aclarando todas estas dudas que se presentan en estos casos. Muchas veces no sabemos dónde está la falla, si es de parte de la víctima, si es de parte del sistema penal, qué pasa con los abogados, qué pasa con la fiscalía. Entonces pues vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el abogado Daniel Barrios. Hacer una generalización de los casos de feminicidio no es lo apropiado, ya que cada caso es particular. Centrándonos en los 2 casos y de acuerdo a mi experiencia y conocimiento, puedo concluir que existen varias fallas. Falla de la víctima. En el sistema penal colombiano existen delitos que dependen de las personas, en este caso de las víctimas, que son las que deben hacer seguimiento a los procesos y procurar que lleguen hasta el final. En la mayoría de los casos, las víctimas se arrepienten y retiran las denuncias. Falla del defensor. Los abogados de oficio que son designados para la defensa de la víctima cuando ésta no cuenta con recursos para pagar un abogado particular, lastimosamente tienen asignados demasiados casos que no les permiten dedicar el tiempo suficiente a cada uno y realizar con rigurosidad los procedimientos para aportar las pruebas suficientes. Cuando se contratan abogados particulares, se puede notar en estos procesos resultados favorables para las víctimas. Falla del sistema judicial. Se pueden presentar casos de corrupción en los cuales los encargados de llevar los procesos, fiscales, jueces y los mismos abogados, omiten o se niegan a realizar las acciones necesarias, ya sea por soborno o por influencias, dilatan los casos para que llegue el famoso vencimiento de términos. Doctor Carlos, desde su experiencia como abogado, ¿cuáles son las principales causas para que un hecho de feminicidio se pueda o se quede impune? ¿Cuáles son esas principales fallas que encontramos? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresar el conocimiento frente al tema de feminicidio. En realidad, nosotros tenemos que mirar desde una perspectiva del derecho, pero sobre todo del proceso penal. Cuando se habla de la conducta de feminicidio, comprendemos que el feminicidio es un comportamiento que se realiza o que se comete en contra de la humanidad de una mujer con una condición muy particular, y es que es por el solo hecho de ser mujer. Esto significa que no todas las muertes o los homicidios por parte en contra de una mujer sean feminicidios. Hay algunos que estarán dentro de la categoría del homicidio y hay otras que estarán dentro de la categoría del feminicidio. Con esa claridad tenemos que entender que el sistema penal colombiano tiene unos esquemas y una organización que le inducen al juez y al fiscal y a la defensa poder adelantar el proceso conforme a las formas propias de cada proceso. En ese sentido, lo primero que tenemos que decir es que nuestro sistema penal es muy benigno frente a determinadas situaciones. Tenemos unos principios como los principios generales del derecho, como por ejemplo el principio de presunción de inocencia, donde toda persona se presumirá inocente hasta tanto no sea declarado responsable. Ese es un elemento fundamental para determinar que hasta tanto no se haga una verdadera investigación, donde las pruebas demuestren que verdaderamente existió el comportamiento y que la persona que está siendo investigada haya sido quien haya cometido ese comportamiento, ese principio de presunción de inocencia impide que esa persona sea tratada como un responsable de la misma vinculación del proceso. Aun cuando el comportamiento del feminicidio es un comportamiento que ha sido, digamos, en un caso concreto, que no tiene beneficios específicos frente al sistema judicial penal, el tema de investigar, el tema de capturar, el tema de juzgar y de sancionar son unas expectativas procesales que solo se cumplirán en la medida que el mismo proceso así lo permita. Veíamos el ejemplo que se nos presentaba frente a el feminicidio
que se ha cometido en la humanidad de una mujer en el barrio Kennedy de la ciudad de Bogotá, y cómo, teniendo las pruebas, los testigos y demás del comportamiento punitivo, no se había realizado la captura, muy seguramente, y muy seguramente que no se ha adelantado el proceso penal como se debía haber adelantado. Y en la percepción de la sociedad, normalmente, podríamos decir que existiría impunidad. Aquí hay que aclarar dos situaciones. Los despachos judiciales en este momento en Colombia están colapsados porque hay muchísimas transgresiones del sistema penal y hay muy pocos jueces y muy pocos fiscales. Para que me lo pueda entender un poquito más, decir que existe impunidad cuando no hay una pronta respuesta por parte del sistema de administración de justicia en capturar, en investigar, en juzgar y en sancionar a una persona, es a priori, es decir, no podemos hacer ese juicio de valor tan rápido porque tenemos que mirar otros factores exógenos y endógenos del proceso penal y de las mismas partes. En ese sentido, lo primero que tenemos que decir es que para un fiscal que adelanta 1000 o 2000 procesos, tan solo tiene un auxiliar que es quien le colabora en la investigación de esos procesos. Para un juez que lleva 1000 o 2000 procesos, existe tan solo un equipo de trabajo de 4 o 5 personas que son las que le colaboran. Si estamos mirando que llevan 1000 o 2000 procesos en sus despachos, es humanamente imposible darle respuesta oportuna a todos y cada uno de los casos. En ese sentido, mientras que no exista una captura en flagrancia de la persona que haya cometido el delito, es muy difícil que el sistema judicial pueda realizar todas las actuaciones de investigación pertinentes para determinar la responsabilidad y poder ordenar órdenes de captura y poder capturar a estas personas que hayan violado y transgredido la norma. Entonces, el fenómeno socialmente mal conocido como impunidad en estos casos está enfocado a la falta de capacidad por parte del Estado a responder oportunamente frente a las agresiones que cometemos los seres humanos en contra de los comportamientos prohibidos. En eso radicaría concretamente la falta de recurso humano, la falta de recursos económicos que requiere el Estado para poder invertir en más personal, pero sobre todo, a veces incluso la falta de compromiso de las mismas víctimas para hacer que esto sea posible. Bueno, súper claro, doctor Carlos Mauricio. Y una pregunta que nos surge a raíz de lo que nos acaba de contestar. Hay que esperar, en pocas palabras. ¿Y cuáles son esas garantías que debe darle el Estado a una mujer víctima de violencia en Colombia y que pues se atreva a denunciar, porque sabemos que muchos no lo hacen? Sí, mira, no solo para las mujeres. El proceso penal es para todos. El proceso penal es una institución jurídica que no solo cubre a las mujeres, sino que cubre a los hombres, a los niños, a los adultos, a los ancianos, sean hombres o sean mujeres, o sean del género que sean. Entonces, las garantías que le brinda en esta oportunidad el Estado es una figura jurídica establecida en el artículo 29 de la Constitución Nacional que se llama el debido proceso. Ese debido proceso nos indica que toda persona deberá ser investigada conforme a las normas preexistentes al delito que se le imputa, frente a una autoridad competente, con las formas propias de cada juicio. Esas son las garantías. Ahora, hay unos mecanismos complementarios frente al comportamiento punitivo del feminicidio, como por ejemplo las medidas de protección. Aquellas mujeres que acuden a las comisarías de familia informando, o a las fiscalías informando la violencia intrafamiliar, aquellas mujeres que oportunamente muestran las quejas de las conductas y las agresiones de sus parejas, de sus familias, de sus vecinos, y que finalmente se establecen en medidas de protección, que es una figura jurídica que culturalmente para nosotros no sirve de nada, y es lamentable tener que decirlo. Culturalmente, ¿por qué?
Si nosotros habláramos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en países europeos, donde una medida de protección es una medida sumamente importante, que incluso violar la medida de protección llevaría a la prisión al transgresor, pues nosotros podríamos pensar que tenemos la misma figura, pero que culturalmente nosotros no la respetamos. ¿Y por qué no la respetamos? Porque la misma autoridad no hace lo que le corresponde frente a determinadas situaciones de vulneración de esas medidas de protección. Esas medidas de protección quedan como un homenaje a la bandera. ¿Qué significa esto? Que la figura jurídica existe, que la autoridad existe, que el mecanismo existe, pero que la escasez de personal, como lo dije anteriormente, para la aplicación y la protección de estas situaciones, no permite que verdaderamente se materialice. Más aún cuando nosotros somos una cultura, en pocas palabras, sociópata. ¿Qué significa sociópata? Que no obedecemos reglas de conducta, que culturalmente tomamos todo con el juego, con la falta de seriedad, que no le damos la seriedad a esas quejas de esas madres que se sienten en peligro de vulneración, a esas hijas, a esas esposas que se sienten en peligro de comportamientos de violencia intrafamiliar o de delitos de feminicidio. Esa es la verdadera circunstancia. Y sí, tenemos esas figuras como las medidas de protección, pero no son eficaces en la medida que necesitaríamos un policía para cada madre que ha sido amenazada, cada esposa o cada hija. Téngase en cuenta que los datos estadísticos en nuestro país por el comportamiento de feminicidio son altos y que además tenemos un código penal con una pluralidad de delitos que no permiten que la policía de vigilancia, que la fiscalía o que los entes investigadores estén sobre cada uno de esos procesos penales. Bueno, el audio que acabamos de escuchar fue del abogado Carlos Chila, director de la Universidad Americana de la Facultad de Derecho. Y pues bueno, la verdad es que con todo lo que hemos escuchado, pues se puede concluir que sí existen fallas, evidentemente, y que aquí la justicia, el sistema penal, tiene que meter manos a la obra, tiene que cambiar quizás estos procedimientos y sobre todo este tema de corrupción que también se ve mucho en nuestro país y que es muy común. Por otro lado, pues las víctimas tienen razón, es cierto lo que dicen los abogados, muchas veces ellas son las responsables de que retiran estas denuncias porque se arreglan con su pareja, porque ya perdonan a la persona y no llevan el procedimiento hasta el final. Bueno, yo les cuento que en materia pues penal sí se han hecho avances, sobre todo para endurecer las penas. En el año 2016, pues recordemos lo que le sucedió a Natalia Ponce de León con el ataque del ácido, y pues en este gobierno se sancionó la ley que endurece las penas para este tipo de delitos. Estas penas van de 12 a 50 años de cárcel y vienen acompañadas de unas multas que pueden llegar incluso a los 1.900 millones de pesos. Así es, Priscila, son cifras y las cifras hablan por sí solas. También nos dimos a la tarea de consultar puntualmente cuál es el papel de la Secretaría de la Mujer en pro de prestar ayuda a las mujeres víctimas de la violencia. Primero que todo está orientar y al acompañamiento psicológico pues, que ellas deben merecer en su momento. La orientación y acompañamiento jurídico que también es pues, muy importante. Bueno, bajo los lineamientos de la Ley 1257 del 2008 sobre violencia contra la mujer, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, a través del Departamento de la Defensoría de la Mujer, pues logra encaminar las necesidades de intereses de las consultantes. Y es allí donde se debe cumplir, o el debe ser, es que cada una de ellas tenga atención personalizada y de calidad, pues con el fin de dar respuesta de manera oportuna a cada una de ellas. Así es, Berta. Esperemos que en Colombia se siga avanzando en materia penal para sancionar fuertemente estos hechos y que continúen las campañas pedagógicas y el acompañamiento necesario para que las mujeres venzan el miedo y luchen por su bienestar personal y el de sus familias. Pues bien, señores, trabas, dilataciones, anomalías, fallos, llámese como se llame. Existe un sistema penal en Colombia que necesita ser eficaz con este tipo de casos y darle solución sin tantas barreras y sin que se tenga que tejer entre más lágrimas y dolor. Bueno, este fue nuestro
caso de hoy en esta emisión de El Magazine, un tema de interés pues para todo el país y pues bueno, importante decir antes de terminar que ante cualquier tipo de violencia que ustedes vean en la calle, en alguna familia, algún vecino contra la mujer o contra cualquier persona, siempre es importante denunciar y sobre todo que las personas responsables de ello, las que estén implicadas, procuren de que siempre los procedimientos se lleven hasta el final para evitar, para que reciban una sanción, para que esto no se quede impune y pues se marque un precedente que pueda ser un cambio social. Así que pues bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos en una próxima emisión.